Hola Juan Fernando, Hola Pedro, ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿Preparado? Creo que sí. Bueno, muy bien. Te escuchamos con atención. Avante, adelante. Arranco. Perfecto. Bueno, nuevamente quiero agradecer a Pedro por esta invitación y disculparme por no poder estar presente. Esta segunda presentación mía, básicamente Pedro me pidió que hable sobre cifras generales del mercado latinoamericano cortado a 2025 y me pidió que lo hagamos también con un énfasis en algunos países como la Argentina. Entonces, vale, quiero enseñarles acá la primera lámina. Va a estar corto, creo que también no me tome más de 10 15 minutos, pero la primera lámina tienen en la parte inferior la distribución de la prima por país. De los 225 millones, Brasil tiene el 37, México el 25, Argentina el 8, Chile 8, Colombia tiene 7, luego viene Puerto Rico con 4 y Perú con 3. Serían los principales. Si vamos a los ramos, arriba pueden ver la evolución. Las barras apiladas enseñan el valor de cada uno. Entonces, si voy de abajo para arriba en el 2025, voy a poner un puntero aquí, un puntero para ayudarme. El más chiquito acá es accidentes personales, luego viene automóviles, daños del azul, el naranja es fianzas y crédito, pensiones y riesgos del trabajo es el celeste, salud es el fucsia, hay un pequeño debajo de salud que es el SOAT que no se alcanza a ver y luego es vida con el amarillo. Esa es la distribución. Pueden ver la importancia que tiene pensiones, el celeste como les decía, pueden ver cómo ha crecido vida, el amarillo, y salud también es importante su participación. Cada vez se ve una reducción relativa de los daños de seguros generales, fianzas, daños, autos principalmente. Y quiero destacar esta línea azul, nos indica cuánto es Latinoamérica del mundo. Es el 2,9%, o sea, no llegamos a más del 3% de las primas del mundo, a pesar de que el Producto Interno Bruto de Latinoamérica es el 8% del mundo. Entonces, evidentemente hay una mucha menor penetración. Si voy a prima cedida, en la situación es un poco diferente. Aquí lo que más se cede es daños, que es el azul. Pueden ver si contrasto con la anterior, donde daños era un valor pequeño, que no creo que llegaba ni al 20%. Cuando le veo en prima cedida es el más importante, probablemente el 70 y pico. Y fianzas es el segundo más importante en cedida, y fianzas era apenas este color naranja acá. ¿Ok? Obviamente los ramos de vida, de salud, de pensiones son de retención, al igual que automóviles. A pesar de que si bien en el tiempo el color verde, automóviles ha aumentado la participación, hay cada vez más compañías que están cediendo, imagino que serán por temas de margen de solvencia. A nivel de la prima cedida con respecto a la emitida, pasó de 11% en el 2016 y en los últimos 4 o 5 años ha estado prácticamente en 15%. Hay una caída del 15,9 que fue el 2021 a 15,2, 15,1, 14,6 en el 2024 y ahora una ligera recuperación a 15,1. La distribución por país ya cambia un poco. México es el mayor en prima cedida porque obviamente está expuesto a riesgo catastrófico. Luego le sigue Brasil con el 19%, entre los dos está el 47%, y a continuación están Colombia con el 10%, Chile con el 9%, Puerto Rico el 7%, otros países de centroamericanos el 5% y Argentina está con el 5%. Esa sería la distribución de prima cedida. Si pasamos a la parte de la penetración y la densidad. La penetración, como saben, es prima sobre el PIB. Realmente hay muy poco cambio en la década, de 3,08, estamos ahora en 3,19, llegamos a 3,28 el año pasado, pero por tipos de cambio volvimos a caer. No hay un progreso importante acá. Primas per cápita, bueno, ¿y esto es por qué? Porque así como crece en las primas, también crece el PIB, y esta es la división de los dos. Los países industrializados en este indicador están entre el 8 y el 12%. O sea, tenemos mucho más que crecer por acá.
Y a nivel de prima per cápita, cada latinoamericano está gastando $353, son $100 más de lo que gastaba hace 10 años. Hay oportunidades. Luego lo que quise hacer es contrastar esta evolución de primas de los cuatro países más grandes, que serían en orden alfabético: Argentina, Brasil, Chile y México. Más que quedarnos en los valores de 19.000 millones, que es de Argentina, 83 Brasil, 55 México y 17.000 Chile, lo que quería destacar es la composición de la cartera, ¿no es cierto? Entonces ustedes pueden ver que para el caso de Argentina, lo más importante es automóviles, le sigue riesgos del trabajo, que es el celeste, y luego está daños, seguido de vida en una parte pequeña. Si me voy a Brasil, igual Chile, la parte celeste, que es pensiones, es muy importante, ¿no? Con una diferencia marcada, que en el caso de Chile, las pensiones provienen de las AFPs, las rentas vitalicias cuando ya se jubilan, o invalidez y sobrevivencia mientras están cotizando en la AFP. En cambio, Brasil no tiene ese sistema, sigue funcionando el sistema público de seguridad social, pero los bancos diseñaron un producto, el PGBL y BGBL, que de alguna manera son productos bancarios de ahorro a largo plazo, yo les digo, vestido de seguros y con beneficios tributarios. Por eso es que tiene esa participación tan grande. Y si me voy a México, la parte de pensiones es pequeña, lo que destaca más bien es vida, salud, el fucsia, y también obviamente autos y daños. Entonces hay unos contrastes importantes con Argentina. En el caso de Argentina también hay que entender que la parte de primas de automóviles corresponde a una buena parte, no sé si la mitad o el 60% de la prima corresponde a responsabilidad civil obligatoria, que no está en los otros países, ¿no? Por eso esa diferencia tan grande. Y si vemos en el tiempo, la Argentina en el 2016 era casi el 11% de las primas y ahora ha caído al 8% de Latinoamérica. Mientras Brasil, que en un momento fue 47 y llegó a 48, está ahora en 37. El que ha crecido consistentemente es México, eh, y principalmente porque el tipo de cambio se ha mantenido estable. En algunos años incluso se ha revalorizado, con lo cual ahora corresponde al 25% contra 16% que tenía antes, lo cual nos da 8 puntos porcentuales adicionales. Y si vamos a Chile, pues de 8% ha terminado bajando a 7,6%. También es una afectación del tipo de cambio. Luego les quería enseñar esta lámina donde contrasta el gráfico de arriba 10 años, el de la mitad 5 y el último 1 año, donde en la vertical está el crecimiento promedio ponderado anual, en la horizontal la penetración sobre el PIB, el tamaño de las circunferencias, el tamaño relativo de cada país, y este que dice reg es la región. Entonces, por ejemplo, la Argentina, en 10 años prácticamente no ha crecido nada en dólares, ¿no? Y es el segundo país con menor penetración de los 5 que estamos comparando. Lo único que le queda por detrás es México. Si me salto a los últimos 5 años, del 21 al 25, ahí sí tengo un crecimiento de Argentina de 10%. Sigue siendo de los menores, solo Brasil tiene menos. Y la penetración, en cambio, se reduce un poco. Si vamos al último año, la Argentina en dólares tiene un crecimiento negativo. Brasil también, por tipo de cambio. Entonces, esto es lo que estamos viendo cuando ya le analizamos en el tiempo. Espero que las medidas que están tomando en Argentina permita a la macroeconomía y en consecuencia a los seguros poder desarrollarse de mejor manera. Luego, quería básicamente contrastar, me faltan dos láminas nada más. Quería contrastar la presencia a nivel de prima emitida de las compañías globales, regionales y locales. Entonces, de los 5 países que estamos comparando, Argentina es el que tiene la menor participación, 20%. Probablemente hace 10 años había muchas más, hay compañías extranjeras que se han retirado. Habría que ver si les vuelve a dar confianza a la Argentina para volver. El que más tiene es México con 56, seguido de Chile con 46. En cambio, la Argentina es el que tiene la mayor participación de locales, 55, y de regionales, 25. Regionales hablábamos de las aseguradoras de latinoamericanos que están en más de un país. En el caso de la Argentina estamos viendo ahí a Sancor, a La Segunda, a San Cristóbal, etc.
A nivel de la estructura de capital de las compañías, si son estatales o privadas, tenemos el caso de Argentina y Colombia, que 10% y 9% controlan las compañías de propiedad del gobierno. Eh, en México solo es del 1, lo cual hace que la media nos da para toda la región solamente de 4. No vemos en Brasil ni en Chile ninguna compañía estatal que tenga participación. Y luego el tema de si son cooperativas o no. Entonces ustedes pueden ver cómo la Argentina destaca, donde el 42% de las primas las manejan las compañías que son de alguna manera cooperativas o de origen cooperativo. En Brasil es muy poco, 2%, 7% en Chile, 3% Colombia, 1% en México. Aquí también cuento las extranjeras, o sea, por ejemplo, yo le estoy tomando en cuenta a Liberty Mutual, por decir algo, si es una compañía de origen cooperativo, etcétera, para poder hacer estos cálculos. Y finalmente está el tema de vinculadas a bancas a bancos o no, donde la vinculación es por propiedad, en donde vemos que Argentina es el que tiene la menor participación, solo el 15% de la prima la controlan las aseguradoras bancarias, contrastando con el 57 y el 60 de Brasil y Chile, que son los más importantes. Esta es mi última lámina. Básicamente bueno, me voy a ir a la de abajo primero. Si yo sumo los ramos de personas, o sea, en el caso de los ramos que hemos agrupado nosotros, accidentes personales, salud, vida y pensiones y riesgos del trabajo, esas serían el color amarillo, lo que le hemos llamado de vida, y los de no vida son el azul. Entonces, el contraste importante aquí es que Argentina tiene muy poca participación de los ramos de personas o de vida comparado con los demás, ¿no? 38 contra 71 es prácticamente la mitad. Y luego, finalmente, a nivel de densidad y penetración, prima sobre el PIB, que es la penetración, México tiene un poquito menos que la Argentina, Brasil y Colombia un poco por arriba, no mucho más, un 20, un 10%, y Chile sí tiene una participación mayor, es casi un 50% más de lo que tiene de penetración. El nivel de densidad, los argentinos gastan $405 al año, es un poco más que los colombianos, que es 288, casi igual que los mexicanos, 417, un poquito más que los brasileros, 389, y menos de la mitad de lo que gastan los chilenos, con 856. La media de la región es 353. Entonces, solo para concluir, un par de números que les digo sobre las primeras láminas, que este año las primas emitidas crecieron solo 2.1% contra el 2024 y las cedidas 5.1%, o sea, 2 veces y media más. Sin embargo, si vemos los últimos 5 años, el promedio ponderado anual, las primas emitidas crecieron al 10 y las cedidas solo crecieron al 8.6. ¿Qué se nos viene más adelante? Siempre es la parte difícil de pronosticar. Estamos en un ambiente complicado, con varios conflictos bélicos, con una inflación disparada por el costo del combustible, con dificultades de obtener ciertos productos para la agricultura. Entonces se ve este año 26 complicado. Yo me atreví a programar que no creo a proyectar que no creo que crezcamos más de, o sea, será un dígito y mucho menos que 5%. Eso es lo que había pensado. Esto es básicamente, Pedro, lo que le había preparado para dar una visión general. No quería cansarles mucho, sé que acaban de venir del almuerzo, y espero que esto haya ayudado a hacer un bajativo para lo que viene después. Bueno, un segundito. ¿Alguno quiere hacer una pregunta al respecto? Bienvenidas, si A ver. estuviera. Si quieren hacer alguna pregunta, pueden venir aquí y la hacen desde acá. Bueno, aparentemente está todo muy claro. Juan Fernando, muchas gracias por todo. Realmente has sido muy puntual, estuviste pendiente de nosotros y bueno, tus presentaciones son únicas, así que no podían faltar en este evento. Muchas Te gracias agradezco por mucho, todo. espero que la siguiente pueda estar en forma presencial, Dios mediante. Bueno, un Mucho gusto. éxito en lo que queda del evento. El año que viene espero que puedas venir, ¿eh? Sí, Vamos ya a me tener un dijiste que evento muy son especial. un aniversario importante, ¿no? Bueno, un gusto, ¿eh? Un abrazo Gracias, grande. Pedro. Un Chao. abrazo. Gracias a todos, señores. Muy gentiles. Bueno, vamos a armar la mesa ahora de las dos personas que sigue. ¿Quién sigue? Ahora sigue Carlos de la Torre. Nuevamente,
Aquí sí, hablando como AM Best, ¿no? Bueno, ya lo presentó Pedro Zunayán. Bueno, sí. Gracias. Nos vemos nuevamente, ahora sí con un poco más de tiempo. Voy a aprovechar esta nueva escenografía y me voy a poner cómodo para conversar con ustedes. Solamente necesito el clicker de la presentación, creo que está acá. Sí, y bueno, me parece sumamente adecuado ocupar este espacio justo después de que Juan Fernando nos presente cifras, ¿no? Es importante verlas, pero creo que también es importante que podamos ir un poco más a detalle y también analizarlas y ver qué es lo que nosotros esperamos a futuro con ellas. Entonces, bueno, esta lámina ya la podemos platicar, ya la podemos omitir, ya platicamos un poco de quiénes somos, qué es lo que hacemos. En pocas palabras les explico qué hace una agencia de calificación crediticia o qué hace una agencia de clasificación, como también se le conoce. Para explicarlo de una manera muy básica, somos la visión de un tercero independiente para ver qué tan capaces son las compañías de seguros y de reaseguro para cumplir con sus obligaciones. En pocas palabras, lo que vemos es qué tan capaces son de cumplir con lo que prometen las compañías de seguros. Y eso es a lo que nos dedicamos. Nosotros evaluamos, como les decíamos, somos el líder a nivel mundial. Si juntamos el número de calificaciones y de clasificaciones que tienen las 3 compañías grandes a nivel mundial de clasificación, pues no llega ni siquiera al número con el que nosotros cerramos el año pasado. Somos los líderes, somos mucho más grandes que la competencia, siendo que nos dedicamos exclusivamente al sector seguros, ¿no? Como les comentaba, yo estoy basado en Ciudad de México, la oficina de la cual yo vengo y represento, estamos basados en Ciudad de México. Desde Ciudad de México nosotros seguimos de manera pública, porque tenemos algunas cuantas calificaciones que son de carácter privado. Nosotros seguimos al cierre del año pasado 118 compañías, entre aseguradoras, reaseguradoras, cautivas, afianzadoras, MGAs, que son también agencias de suscripción, en más de 25 países en la región, ¿no? Entre México, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Entonces, tenemos un conocimiento a detalle del mercado asegurador y reasegurador de la región, y lo que vamos a hacer esta tarde, en los minutos que nos quedan, es platicar, conversar un poco de lo que nosotros vemos para el mercado de seguros y de reaseguro en la región. Entonces, lo podemos dividir en algunos puntos, en algunos focos muy claros, muy puntuales. El primero es que, como vimos en las cifras de Juan Fernando con Latino Insurance, que siempre la verdad es que tienen información de primer nivel, vemos un mercado de seguros y de reaseguro que sigue creciendo en la región de la mano de la demanda que tiene. Somos un territorio a nivel continente que está sumamente expuesto a riesgos catastróficos. Tenemos países muy expuestos a fenómenos hidrometeorológicos, como lo es Brasil. Se hablaba de que Brasil no tenía CAT, y bueno, ya vimos con las inundaciones del año pasado que realmente sí había CAT, pero no había querido aparecer, ¿no? Tenemos países que están sumamente expuestos a terremoto, como es el caso de Chile, como es el caso de Costa Rica, que están sumamente expuestos al riesgo de terremoto, que es uno de los más grandes y más devastadores cuando toma efecto. Y también tenemos países que están expuestos a ambos, ¿no? Están expuestos a hidrometeorológicos y están expuestos a terremoto, como lo es el caso puntual de México y algunos otros, y el Caribe, que definitivamente es muy expuesto también a todos los fenómenos hidrometeorológicos. Entonces, al ser un país que es sumamente dependiente y que tiene una gran demanda de reaseguro, eso hace que el mercado siga creciendo, independientemente de algunos retos que enfrenta, que los vamos a revisar un poco más adelante. Entonces, si pudiéramos nosotros definir gráficamente cómo vemos el mercado de los últimos años hacia ahora, pues del 2020 o 2021, que es cuando se reabre el mundo después de esta pandemia, que nos cambia paradigmas en todos los sentidos, que nos cambia paradigmas laborales. Entonces ahora ya tenemos un home office, ya toda la gente tiene un poco más de libertad, independientemente de que eso sirva para todos o no, eso es para otro tema, pero cambia paradigmas en los esquemas de trabajo. Tenemos un trabajo remoto, tenemos un trabajo que se puede definir ahora también como virtual. Entonces eso hace que nosotros primero nos tengamos que acostumbrar a una nueva realidad, y que los siguientes años después de la pandemia, nosotros lo definimos como de 2020 o 2021 al 2024, sean los años que nosotros ubicamos como calificadora de riesgos, como los años del COVID-19 y su recuperación. Hemos visto varios gráficos, hemos visto cómo en todos los gráficos de prima emitida, tanto de países individuales como del mercado en general, vimos un claro descenso
en esos años de 2020 y 2021, porque el mercado se contrae, se comprime por razones obvias, ¿no?, de la pandemia. Entonces hemos trabajado y hemos identificado que las compañías de seguro y de reaseguro del 2021 al 2024 estaban muy preocupadas por cómo se van a recuperar del COVID, cómo le vamos a hacer, cómo nos vamos a adaptar, cuándo es la próxima pandemia que viene. Pero la realidad desde el año pasado, 2025 y a futuro, es que ya no tenemos que preocuparnos por el COVID ya fue. Y el que siga volteando atrás y que siga diciendo qué es lo que vamos a hacer, está perdiendo algo de realidad, está perdiendo algo de actualidad. ¿Por qué? Porque hoy en día, desde el año pasado y a futuro, nosotros calculamos que los próximos 2 o 3 años, las compañías de seguro y de reaseguro tienen que estar mucho más preocupadas por 3 puntos muy claros. El primero es que en América Latina, absolutamente todos los países, por más cómodos o no que lo podamos estar, es que estamos viviendo panoramas políticos complejos. Ustedes lo están viendo. Vivimos en sociedades que están tremendamente polarizadas. O ves las cosas en blanco o ves las cosas en negro. Entonces, si de repente en algún país, por un voto de castigo, como probablemente lo fue en México, un partido llega al poder, pues la mitad del país está en contra de él. Entonces, estamos viendo una realidad, bueno, lo estamos viendo en Estados Unidos, no necesariamente tiene que ser en América Latina. En Estados Unidos o amas o odias a Trump, no hay medias tintas, ¿no? Y así es la realidad en la sociedad en la que vivimos hoy en día. Vivimos panoramas políticos muy complejos porque estamos en sociedades muy polarizadas. Entonces es muy difícil que le des gusto o que más de la mitad de la población en cualquier país que quieras esté contenta, porque esta polarización está marcando. Entonces trabajar, brindar servicios, promesas de pago, que a final de cuentas es lo que hace el sector seguros, para una sociedad que está polarizada y que está a la mitad, pues es complejo, ¿no? No todo el mundo vive esas realidades. Entonces, las compañías de seguros, el primer paso que deberían de dar en lo que nosotros vemos a futuro es tener muy claro que estos panoramas políticos muy difíciles se van a mantener en nuestra región y en regiones globalizadas. Hoy vemos en las gráficas que habíamos estado viendo la gran cantidad de grupos, no nada más globales, porque en los globales hablamos de los Chubb, de Mafres, de Allianz, de Liberties, no, pero hay una gran parte de grupos regionales hoy en día, compañías latinoamericanas que están trabajando en otros países. Entonces tienen que tener muy claro también la complejidad de operar en otro país que también tiene panoramas políticos difíciles, ¿no? El segundo son las políticas monetarias inciertas. Pues yo no vengo a evangelizar al coro, ni mucho menos, pero yo no le puedo venir a hablar de inflación a la Argentina. Si hay expertos en el manejo financiero de una compañía de seguros, me parece que es el grupo de directivos de las compañías de seguros en Argentina. Tú pones a un japonés o pones a una alemana que venga a dirigir una compañía de seguros durante los peores años de inflación que ha tenido este país y se vuelve loco. Probablemente tome decisiones drásticas y el tipo se vuelve loco. Si tú pones a un argentino que ha vivido de todas, que le ha tocado vivir toda su carrera profesional con cuestiones de inflación, lo pones a dirigir una compañía de Japón o una compañía en Alemania, pues se va a aburrir, porque necesita tener ese día a día que solamente ustedes han aprendido a la fuerza, ¿no? Entonces, las políticas monetarias inciertas, que antes se veían solamente en ciertos países aislados de América Latina, hoy lo son en la gran mayoría. Yo no entiendo por qué, por ejemplo, en México tenemos un dólar que ha perdido fuerza contra el peso, si toda la receta en nuestro país debería indicar lo contrario, pero está ahí. Pero hay países que constantemente están enfrentándose a riesgos de devaluación. Entonces, al tener cuestiones de inflación y al tener cuestiones de devaluación en los países de América Latina, las compañías de seguros y de reaseguro tienen que tener muy claro que estamos trabajando en un piso que se mueve constantemente, en un suelo que es sumamente móvil. Entonces, tenemos que estar muy protegidos financieramente hablando y tener a unos equipos financieros que tengan la capacidad de protegerse para riesgos de devaluación, que es muy importante, ¿no? Y esto va de la mano con una economía global inestable, no solamente hablando de riesgos financieros, sino también de riesgos políticos, de riesgos sociales. Entonces, estos 3 puntos es como nosotros vemos que el mercado de seguros y reaseguros tiene que empezar a planear a futuro. Dejemos atrás el COVID, esos son noticias de ayer, es el periódico de hace 3 semanas que ya prácticamente nadie levanta. Pongámonos un poquito más el foco a estos 3 puntos. Nosotros recomendamos que es algo que las compañías de seguros y de reaseguro deberían de checar. El segundo es que nosotros hablábamos de una creciente necesidad de reaseguro en el futuro para esta región, tanto por las capacidades contractuales. Hay países
como es el caso de Brasil, como es el caso de México, algunas compañías en Chile y en Argentina, que tienen unas capacidades contractuales gigantescas. Pero eso no significa que no sean dependientes del reaseguro. Entonces, para esos riesgos pesados, para esos riesgos complicados o para riesgos catastróficos, pues la necesidad de reaseguro es inherente, está nata, y entonces hay una necesidad que crece en la región, y no sé si ustedes lo hayan visto últimamente, pero cada vez se oye más, por lo menos en muchos países de América Latina, la creación de los MGAs, estos famosos o infames MGAs, depende por dónde lo vean, que en pocas palabras es una agencia de suscripción facultada. Para dar un ejemplo, pensemos en un sindicato de Lloyd's allá en Londres, que tiene un equipo de gente inglesa basada allá y que recibe, el tiempo que yo estuve trabajando allá en Londres, yo me acuerdo que el escritorio de un suscriptor de un sindicato de Lloyd's recibía entre 100 y 200 brokers al día, en el cual se para una persona, les ofrece un broker, hablan cara a cara y ellos deciden si suscriben el riesgo o no. Entonces, si bien es un modelo sumamente atractivo, hasta cierta manera romántico si lo piensas así, es un modelo que es un tanto ineficiente, porque de esos 120, 150, 200 brokers, probablemente te llegan a hacer perder el tiempo 40 que te están ofreciendo un riesgo que probablemente este suscriptor no toma. ¿Por qué? Porque por política él no suscribe Latinoamérica o no suscribe Huracán en México. Entonces, ¿cuál es la manera de que se haga mucho más eficiente eso? Estos reaseguradores, este supuesto sindicato de Lloyd's, lo que hace es soltarle la pluma, soltarle el lapicero a un equipo de suscripción, o en algunos casos a una sola persona que ya tenga ese conocimiento del mercado local y que pueda filtrar todo ese negocio. Entonces le dice, tú, Pedro, que eres un experto, perdón por asustarte, tú que eres un experto en la suscripción del negocio argentino, yo te voy a dar este lapicero para que tú seas mi representante, suscribas a nombre de la Torre Re todos los riesgos que va a haber en la Argentina. Entonces, eso lo que hace es crear un vehículo que para el sindicato es mucho más económico, no tiene que invertir en una oficina de representación, no tiene que traer expatriados, no tiene que traer gente que se vaya a vivir a esos países, y para el nuevo vehículo o el vehículo que va a estar suscribiendo a nombre de este reasegurador, le da una total independencia de suscripción con base en el conocimiento y en la experiencia que ya tienen. Entonces, estos MGAs, estas agencias de suscripción facultada, se han convertido en un vehículo sumamente importante para América Latina. Tienen mucho tiempo operando así en los Estados Unidos, pero en América Latina hemos visto, sobre todo que para ciertas líneas de negocio, esta suscripción facultada ha sido algo que es sumamente exitoso. Entonces, nosotros hemos visto que con la necesidad de reaseguro y el apetito de riesgos que están cambiando continuamente, junto con la necesidad de una suscripción especializada, estos MGAs han crecido en la región muchísimo. Hay poca data en realidad para decir, pues hay determinado número en cada país, ¿no? Porque también hay un área gris en cuanto a la regulación y se pueden registrar, por ejemplo, en el caso de México y en otros países, se pueden registrar como un broker de reaseguro o como una oficina de representación. Entonces, los números no son fáciles de conseguir, pero hemos visto, y estoy seguro de que ustedes que trabajan en el sector seguros y en el sector reaseguro han tenido algún acercamiento, o que ha llegado algún proveedor de servicios de un MGA y ofrecerles sus servicios, o que incluso los pueden ver como una competencia. La realidad es que están aquí hoy más presentes que nunca. Estamos viendo un mercado que se está consolidando. Los que eran a lo mejor el jugador menor en un ramo auxiliar, en un ramo un poco más técnico como lo puede ser aviación, están siendo adquiridos o por brokers grandes de reaseguro que ya tienen una división de MGAs, o por otros MGAs que también están creciendo y que están tratando de llegar a otras líneas de negocio. Entonces, lo que estamos viendo es que también las compañías de seguros y de reaseguro en la región tienen que tener muy presente y tienen que tener muy consciente la presencia de estos MGAs, porque son una figura que no anticipamos que vaya a ser como una moda. Al contrario, creemos que van a ir teniendo cada vez más fuerza, teniendo cada vez más presencia y más peso en el mercado, ¿no? El tercer punto es que tenemos que ser muy claros en el ciclo del mercado, y este es un cliché a lo mejor, ¿no? Muchas veces hemos oído de mercados blandos y de mercados duros. No sé si la gente que está hasta el fondo del salón pueda ver las letras del gráfico, pero esta es una manera muy básica de explicar cómo funciona un ciclo de mercado de seguros y de reaseguro. Toda la parte que está en círculos azules es un mercado suave, y toda la parte que está en los círculos rojos es un mercado duro. Entonces, para comentarlo, para que hablemos un poco de cómo es, imaginemos un mercado de oferta en el cual
hay una rentabilidad, es decir, esta rentabilidad en el mercado hace que la gente que tiene capital decida, oye, pues ¿por qué no invertimos en seguros, ¿no? En lugar de tenerlo en el banco, en lugar de tenerlo en bienes raíces o en lugar de tenerlo en lo que cualquiera que sea esta gente que tiene mucha plata lo tenga, decide vamos a incursionar en el sector seguros. ¿Por qué? Porque veo que es sumamente rentable. Entonces esas es, digamos, las 12 de la noche, las 12 en este reloj y vamos avanzando como el reloj. ¿Qué pasa cuando hay más capital, cuando hay una entrada de capital en el mercado de seguros? Pues hay la capacidad de que se suscriba más riesgo. ¿Por qué? Porque hay más capital en los bolsillos de las compañías de seguros y de reaseguro para hacerle frente a esta nueva suscripción. Entonces, se suscribe más riesgo. ¿Qué pasa cuando se suscribe más riesgo y cuando hay más oferta? Los que nos acordamos algo de la universidad y las clases de economía, es que oferta y demanda pues dictan muchísimo. Entonces, si hay demasiada oferta de seguros en el mercado, lo que va a haber también es una clara competencia y la mayor cantidad de veces, o digamos que la fácil en el sector seguros, cuando hay una gran oferta, es buscar unas tasas más competitivas. Pocas veces se busca que sea un producto más a detalle, sino que la primera pelea, los guantes de box de entrada que se pone todo el mercado de seguros, son en cuanto a tasas. Entonces las tasas bajan por competencia, hay una guerra de términos y condiciones en el sector, entonces estas tasas que bajaban por sobreoferta de repente se empiezan a estabilizar. Todo positivo, todo suena buenísimo. ¿Por qué? Porque todo el mundo suscribe, porque hay precios baratos. Entonces a esto se le llama un mercado de compradores o un mercado suave. Pero ¿qué pasa? Se satura la capacidad, se satura la oferta y llega un momento en el que todo se estaciona. Y al estacionarse, la capacidad de repente empieza a escasear. ¿Cómo? Porque de repente empiezan a decir, ¿sabes qué? Ya tengo que empezar a retirar este capital. ¿Por qué? Porque ya vimos que somos rentables. Entonces se estaciona y empieza a haber una suscripción que es un poco más restrictiva. De repente dicen, oye, yo entré al mercado haciendo riesgos pesados, hacíamos minería, hacíamos petróleo, hacíamos extracción. ¿Por qué? Porque lo que yo quería como compañía de seguros o de reaseguro era captar mercado, era ganar masa crítica en cuanto a número de pólizas. Entonces ya soy un jugador aquí, lo que voy a hacer es depurar un poco mi suscripción, ya no voy a estar con la cartera abierta y con el bolígrafo completamente sin la tapa, suscribiendo todo tipo de negocios. Entonces, al haber una suscripción más restrictiva, automáticamente las tasas se incrementan. ¿Por qué? Por este efecto de la oferta y la demanda. Entonces las tasas se incrementan por la escasez, ya no hay toda la capacidad que en ese mercado azul se podía ofrecer. ¿Qué pasa? Se vuelve un commodity, se vuelve un bien raro el poder conseguir una cobertura para un riesgo pesado, como lo es minería, como lo es extracción, como lo puede ser cualquiera. El mercado se endurece en todos los ramos. Este es un mercado de oferta, esto es un mercado duro o es un mercado de aseguradores y de reaseguradores, donde las tasas y los precios son más altos, donde el cliente, donde el consumidor no tiene la última palabra en cuanto a los costos, y esto pues es un mercado que es divino para el mercado de reaseguros y los aseguradores, pero no lo es tanto para los consumidores. ¿Por qué? Porque los costos son más altos, porque los términos y condiciones son un poco más restrictivos. ¿Qué pasa? Las compañías de seguros empiezan a recuperar dinero después de todo el que habían perdido. Las compañías de seguros y de reaseguros se vuelven atractivas otra vez. Entonces vuelve a haber una entrada de capital al mercado y vamos al ciclo azul. Entonces esto constantemente sucede. No son ciclos anuales y son diferentes entre el mercado de seguros y de reaseguro e incluso son diferentes entre líneas de negocio. Pero esto sucede continuamente. Entonces, ¿qué pasa? No solamente es una cuestión económica, sino también una cuestión de factores socioeconómicos. Entonces, si de 2011 al 2025 nosotros vemos en los cuadros azules, que son eventos de la naturaleza como los terremotos en Chile, inundaciones en Australia, en Nueva Zelanda, terremotos en Italia, en México, los huracanes, este fenómeno que fue gigante, el fenómeno de Harvey, Irma y María. En los Estados Unidos, el huracán Michael, tifones en Japón, el huracán Otis, las inundaciones en Brasil del año pasado, pues eso empieza a hacer que los mercados se alteren, que suban o bajen. Particularmente, todos estos casos son casos que pueden afectar a la inversa, es decir, que pueden afectar negativamente y que provocan un mercado duro. Pero también tenemos factores socioeconómicos, ¿no? Como bajas en la calificación soberana de los países que nosotros veíamos que son intocables, ¿no? Como lo puede ser Estados Unidos, Francia, España, Italia, en América Latina ni hablemos, ¿no? La primavera árabe, fluctuaciones en tipos de cambio, la entrada de Solvencia II como marco regulatorio en países como México y Chile, reformas fiscales, la entrada de nuevos estilos y nuevas maneras de contabilizar como el IFRS 17, Brexit,
digamos, el nuevo presidente, el regreso de Trump a los Estados Unidos, todas estas cuestiones sociales también influyen para que un mercado cambie. Y luego tenemos las cuestiones como el COVID, tenemos tensiones, tenemos crisis en el costo de vida, tenemos inflaciones en todos los países del mundo. Entonces, todo eso hace digamos, un cóctel de presiones para el sector seguro que hace que también el mercado vaya cambiando y que tenga este ciclo. Entonces, esta gráfica lo que enseña es del año 2000 al año pasado, cómo el mercado de seguros y de reaseguro ha tenido este ciclo de alzas y bajas. Lo que nosotros vimos en ese gráfico que era azul con rojo, esta es la representación en gráfica de este ciclo. Entonces, si vemos, usualmente duran entre 5 y 7 años. En el año 2000, con los eventos del 11 de septiembre de 9/11, el mercado se dispara de una manera brutal, como pueden ver. El mercado se mantiene, empieza a bajar por alrededor del 2005, se mantiene 2-3 años, vuelve a subir con la crisis financiera que se tiene en el 2007. Es un mercado que se mantiene alto y que empieza a bajar de nuevo hasta el 2012, 2013 y se estaciona en un mercado blanco. ¿Por qué? Porque hay un capital abundante, porque hay una baja siniestralidad en el mercado, hay una aparente estabilidad sociopolítica a nivel mundial y de pronto también en el 2020, 2021 hay un incremento en los mercados sumamente importante porque hay fuga de capitales, porque está la inflación, porque viene la pandemia, entonces otra vez se endurece el mercado, vuelve a bajar. Esta gráfica llega hasta principios de 2025, pero la realidad es que ahorita estamos viviendo en América Latina un mercado que se está endureciendo y que se va a mantener de esa manera por una temporada. Entonces, lo que queríamos también demostrar con estos gráficos es que uno de los puntos que tiene que tener muy claro el mercado de seguros y reaseguro son los ciclos del mercado y poderse adaptar a ellos, ¿no? Esto es lo que vemos en América Latina. Nosotros vemos un mercado que, como les comentábamos, sigue creciendo, sigue siendo fuerte, pero definitivamente tiene que tener precauciones, tiene que tener mucho cuidado porque vivimos en tiempos socioeconómicos sumamente inestables, vivimos en países que desgraciadamente me gustaría decir que las calificaciones de los soberanos y que las perspectivas de estos países van a la alza, pero la realidad es diferente, ¿no? Hay algunos mercados muy puntuales en América Latina, como lo es el mercado de Guatemala. Hablaban en la mañana de Guatemala. Guatemala es un caso de estudio para bien, porque las compañías tienen índices de capitalización sumamente adecuados, tienen suscripciones muy positivas. Entonces, nosotros vemos dentro de los puntos a destacar en América Latina, vemos a Guatemala, vemos el mercado de Panamá como un mercado que también es sumamente estable, sumamente capitalizado y solvente. Y vemos señales, y esto es una buena noticia para toda la gente de aquí de la Argentina, vemos señales sumamente positivas en el mercado argentino de seguros. Y les podemos decir que nuestro indicador puede ser muy básico, pero es muy real. Nosotros no teníamos conversaciones con muchas compañías de seguros ni de reaseguro en la Argentina hasta hace algunos años. ¿Por qué? Por las complejidades que el mercado tenía simple y sencillamente para poder sacar dólares, para hacer pagos, para hacerle frente a obligaciones del día a día. Nosotros tuvimos, si bien sí calificamos un número de compañías aquí en Argentina, nosotros vimos congelada la actividad de nuevo negocio para compañías en Argentina, tanto de seguros como de reaseguro. Y eso ha cambiado. Las compañías de seguros en la Argentina y las compañías de reaseguro voltean a ver a las calificadoras internacionales hoy en día porque se sienten más confiadas y se dan cuenta que tienen una habilidad de desarrollar y de practicar su negocio que probablemente no existía hace 5, 7, 10 años. Entonces, la realidad que nosotros vemos para el mercado argentino, sin que podamos echar campanas al vuelo y decir que todo va a ser maravilloso, porque en ningún lugar de América Latina lo es así, nosotros vemos con algo de optimismo al mercado argentino porque vemos signos de recuperación tanto en los resultados técnicos como en la economía en general, como para que podamos tener algo de optimismo, ¿no? en el futuro mediano para el mercado argentino. Entonces, con esto damos por concluido el tema técnico, pero quería aprovechar junto con Pedro, que lo mencionó hace rato, si hay alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta específica. La verdad es que el tema de las calificadoras de riesgo muchas veces se maneja como magia negra, ¿no? No sabemos qué hagan y cómo lleguen a una determinación, ni cómo llegan a poner una calificación de A, de B o de C. Y lo que queremos nosotros es justamente cambiar eso, cambiar esa percepción, que sepan que nuestra metodología es completamente de carácter público, pueden acceder a ella en internet y entender cuáles son los puntos que nosotros tomamos en cuenta para llegar a una determinación de calificación. Y bueno, si tienen alguna duda o si tienen alguna pregunta acerca de nuestros procesos o de si
que vemos en determinado mercado o en determinada línea de negocio, pues estamos por acá. No sé si alguien tenga alguna duda. Esa es una buena pregunta. ¿Cómo calificamos a los MGAs? Y eso es algo que es sumamente importante. Para una compañía de seguros y de reaseguro, el punto de partida de nuestra metodología de calificación es la solvencia de la compañía, es decir, el capital con el que cuente. Imagínate que tenemos una escalera que tiene 60 peldaños. Entonces, bueno, es un número, digamos, ¿no? Varios peldaños, digamos 60. Dentro de esos 60, el punto de partida en esa escalera, es decir, dónde se va a adecuar, dónde se va a situar una compañía de seguros o de reaseguro, es el capital. Entonces, digamos que una compañía que cuenta con un capital limitado va a empezar más abajo, probablemente en el peldaño 12, y una compañía que está muy capitalizada probablemente empiece en el peldaño 40. Y de ahí, otros pilares de nuestra metodología pueden ser que la compañía suba o baje cierto número de peldaños. Entonces, el punto de partida de una compañía de seguros y de reaseguro es el capital. En un MGA no. En un MGA no importa si un MGA tiene capital o no. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, una agencia de suscripción facultada a un MGA no le hace frente a los siniestros. Ellos suscribieron a nombre de alguien más. Entonces, en el momento que yo, como una agencia de suscripción, tengo un siniestro ante una de las compañías de seguros para las cuales yo trabajo, yo me volteo y le pido a la persona que me está dando la capacidad, a la entidad que me está dando la capacidad, a ese reasegurador, que honre su contrato y que me pase a mí el dinero para que yo se lo pueda pasar a la compañía de seguros y ellos puedan pagar. Específicamente, y todo este preámbulo para decir cómo lo calificamos, nosotros nos tardamos varios años en poder desarrollar una metodología que se adecuara específicamente a ellos. Somos una compañía muy vieja, tenemos 126 años calificando compañías de seguros y su solvencia, y este es el primer producto nuevo que hemos lanzado desde entonces. Entonces, este producto que nosotros tenemos para calificar MGAs empezó hace 4 o 5 años, y la metodología que nosotros tenemos, en lugar de que sea con base en la solvencia, con base en los rendimientos, con base en las políticas de suscripción, nosotros nos estamos fijando en otros puntos mucho más claros. Un MGA suele ser como un one-man show, suelen ser operaciones muy livianas, con muy poca gente, y que usualmente la persona que suscribe es el que parte el pastel, es realmente el efectivo ahí, ¿no? Entonces nos fijamos en el talento organizacional, nos fijamos en la trayectoria que tienen como suscriptores y el conocimiento de mercado que tienen estas personas que están a cargo del bolígrafo, suscribiendo a nombre de alguien más. Nos fijamos en la diversificación que tiene. Nosotros, otro factor que tenemos es qué tan diversificados son. Hablábamos de principios de mutualidad y cómo tienes que dispersar el riesgo. Si es una compañía que suscribe solamente una línea de negocio, está muy centralizada en un solo mercado, que puede tener afectaciones. Nos gustaría ver probablemente compañías MGAs que tengan una diversificación para que si tienes un mal año en riesgos catastróficos, pues te pueda recuperar en marítimo o en aviación o en responsabilidad civil. Entonces también nos fijamos en las políticas de suscripción que tienen, en la amplitud y en la profundidad de las relaciones, porque un MGA tiene que ser alguien que está muy especializado, pero también tiene que estar muy bien colocado con las compañías de seguro y de reaseguro de su mercado. Entonces, la amplitud y la profundidad de las relaciones que tienen los MGAs es otro factor en el que nos fijamos. Y algo que es importantísimo es que nosotros vemos estas operaciones que empiezan probablemente en un garage, empiezan en la cochera de alguien que es lo suficientemente valiente para empezar una empresa como estas, y crecen de una manera desmedida, para bien o para mal. Entonces, los sistemas con los que cuenten son importantísimos. Una compañía que está intermediando o que está colocando millones de dólares de prima a nombre de un reasegurador en cualquier otra parte del mundo, no debería estar trabajando en una tabla de Excel, en una lámina de Excel, y lo hemos visto. Entonces, los sistemas, las plataformas con las que cuentan los MGAs también es algo que nosotros tomamos en cuenta para llegar a la calificación. Bueno, todo tiene historia, ¿no? Las calificadoras de riesgos también tienen historia. Tradicionalmente, casi todos los países solicitan una calificación para las aseguradoras en particular. Y normalmente figuraban 4 calificadoras como las admitidas. Fitch, Standard & Poor's, Moody's y AMPs. En aquel entonces, las principales calificadoras
normalmente eran las del mercado europeo, hace años. BES era una que estaba más inclinada al mercado latinoamericano, pero competía con las otras. Lo que se observa en los últimos años es que BES ha hecho un crecimiento brutal, con la calificación principalmente de las nuevas aseguradoras, las que van apareciendo en el mercado, aunque también califican, en algunos casos tenemos 2 calificaciones, no una sola. Hay algunas aseguradoras que tienen calificación de BES desde hace muchos años, pero también tienen otras calificaciones, como que les da más refuerzo tener 2 calificaciones, algo de eso. Es decir, realmente es admirable el crecimiento de AMBES en América Latina, y ha ayudado mucho al mercado latinoamericano eso, porque las aseguradoras nuevas necesitan de una calificación para poder operar. Si no la tienen, no pueden operar. Y en ese sentido, yo veo que justamente AMBES ha hecho una gran ayuda a todo ese mercado. La pregunta es, los veo también como calificadoras también de compañías de seguros, tú lo has mencionado recién. Quizás en Argentina eso estaba un poco limitado. Acá tenemos una evaluadora que se llama la evaluadora latinoamericana, que es de una de las 3 calificadoras que mencioné, pero no se veía BES con las aseguradoras. Ahora veo que también están abriendo el juego para algunas aseguradoras, supongo, ¿no? Las que meritúen la calificación. Eso es bueno también para el mercado argentino. El mercado argentino, como se planteó hoy, vive una serie de transformaciones aceleradas desde el punto de vista económico, y el mercado asegurador ha sufrido las consecuencias de los últimos años justamente por los malos resultados financieros. En el seguro el resultado financiero es clave. En realidad, todos aquellos que manejan dinero de terceros, cómo manejan justamente las finanzas de esos dineros, es clave para mantener el negocio. Es un complemento importante. En la Argentina eso en los últimos años no se dio y ha afectado la capitalización de muchas aseguradoras. Algunas han tenido problemas de liquidación. O sea que, pero mi panorama es parecido al tuyo, en el sentido de que yo creo que va a mejorar el negocio en Argentina, con la estabilidad y bueno, con esta política que es muy dura, que la está sufriendo mucho el país, la gente, pero me da la sensación de que tenemos que aguantar, porque es la única manera de poder salir adelante. Y con eso, bueno, yo justamente en la apertura hablé de los nuevos negocios que se presentan a nivel país, a nivel mundial. Yo creo que va a haber una revolución de negocios. La problemática, pues, sí, está justamente en cómo puede influir en todo esto también la inteligencia artificial, ¿no? Que es otro factor que está entrando en juego en forma acelerada, y cómo las compañías puedan asimilar los beneficios de la inteligencia artificial en un mercado que está cada día más exigente y que está cambiando permanentemente. Ese es un poco el ayornamiento, la velocidad del ayornamiento. Ustedes todos estos temas los tienen en cuenta, supongo, lo evalúan. ¿Cuál sería para ustedes el impacto de la inteligencia artificial en los balances de las empresas a futuro, ¿no? Es un punto importantísimo. Nosotros, dentro de la metodología que hablábamos, la manera en la que nosotros llegamos a una determinación de calificación para las compañías, hay un factor que es muy importante, que es la innovación. Y la innovación no solamente estamos hablando de tecnología y de que tengan los sistemas de punta y que puedan hacer, no hablemos de fierros, no hablemos de máquinas en cuanto a tecnología, sino a la innovación que puede tener una compañía de seguros. Y la innovación puede ser desde ofrecer productos nuevos. Hablábamos en el almuerzo lo necesario que es que los textos sean simplificados y que sean
algo que sea digerible y sobre todo que puedan hacerse efectivos en el peor momento de la vida de la persona que lo va a tener que usar. Y muchas veces los textos no lo son. Entonces, probablemente innovar por ahí es algo que podría ser muy importante, pero definitivamente la inteligencia artificial es un punto que tenemos muy presente. Sabemos que estamos apenas abriendo la puerta a la inteligencia artificial. No tenemos idea, yo creo que ninguna de las personas que estamos en este salón tenemos idea de lo que va a ser la inteligencia artificial de 5 a 7 años. No tenemos idea. Si tenemos la fortuna de estar por aquí en este seminario en 5 a 7 años y yo estoy por acá, retomemos el tema y van a decir, no teníamos ni idea de lo que venía. Entonces, sí lo tenemos claro, pero también me parece que es algo que tenemos que tomar con mucha calma, porque para poder nosotros tomar una determinación y emitir una posición acerca de la inteligencia artificial, tenemos que entenderla, y falta para que nosotros lo hagamos. Lo que estamos observando es que no todas las empresas tienen un nivel de actualización o de avances en materia tecnológica. Algunas han avanzado mucho más que otras. Y un poco lo que se dice también, que aquel que se queda atrás con el tiempo va a perder posición. Entonces, yo justamente por eso te hice la pregunta si ustedes en las calificaciones consideran el avance que la empresa ha realizado en materia de innovación tecnológica. Sí, definitivamente es uno de los factores que tomamos en cuenta. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Bueno, pues nuevamente muchas gracias, agradecer a Mercado Asegurador, agradecer personalmente a Pedro, darnos la oportunidad de compartir nuestra experiencia, nuestro conocimiento por acá. Cualquier duda que tengan, estamos a sus órdenes para cualquier necesidad de calificación, de clasificación, empresas de seguros, reaseguros. Estamos presentes en Argentina, ya calificamos un número de compañías. Entonces, estoy a sus órdenes, voy a estar por acá el día de hoy y mañana, así que muchas gracias por su tiempo y seguimos. Muchas gracias. El agradecimiento por la participación de Carlos de la Torre de AM Best. Los invitamos a hacer la pausa del café, 30 minutos, y retomamos las actividades.